Pues sumamos 3, me llevo una. Ya, bueno, claro, pero con este factor de emisión, bueno, lo cojo de los oficiales y ya está. Sí, bueno, vale, pues entonces así, ya estaría. Huella de carbono calculada. ¿Y el alcance 3? ¿Cómo que el alcance 3? ¿Tengo que meter el alcance 3? Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Bien, un poco, perdonar hoy si de repente me quedo sin voz o me da la tos, pero es que he estado 4 horas seguidas hablando esta mañana, dando una clase online, y eso me funde. De hecho, aprovecho, lo he puesto antes en Instagram, pero si alguien sabe de un profesional o una profesional que sepa educar la voz y que me lo recomiende, por favor, necesito recomendaciones. Porque me pasa mucho desde hace de unos años para acá que cada vez que doy una formación acabo destrozada de garganta. Y eso es porque no la uso bien. Obviamente, claro. Entonces, si alguien me sabe recomendar o tiene algún profesional a mano que me pueda avisar, aprovecho. Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Tus estudios y esas cosas? Mejor. Venga, paso palabra. Mira, seguro que lo de hoy, el episodio te viene bien. No, me viene bien porque seguro que me entra en la oposición. Estoy completamente seguro. Seguro, ¿eh? Lo vas a añadir a los Sí, lo voy a añadir a contenidos. los apuntes, efectivamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué hablamos hoy? ¿Volvemos otra vez a normativa? Sí, volvemos a normativa. Bien. Bien. Bueno, a ver, hemos tenido un poco de suerte, yo creo, Enoc, porque normalmente grabamos otro día de la semana y eso ha hecho que al retrasarlo esta semana, porque yo no podía, Haya entrado. haya dado tiempo a que haya entrado aprobación ya, no, porque todavía no la tenemos en el BOE oficialmente, pero estará en breve. Eso es. Un nuevo Real Decreto sobre el registro de huella de carbono. Efectivamente. Que estábamos esperándolo como agua de mayo, algunas, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y se ha aprobado justo el 18 de marzo, el día antes del Día del Padre. Efectivamente. Y tenemos el borrador, acceso al borrador. No es el definitivo, pero suponemos que poco cambio va a haber. Muy Así poco. que vamos a ver los cambios que había con respecto al registro original, que era de 2014, ¿no? 14. Esto era, Sí, el Real Decreto anterior era 2014. Ya se había previsto en la Ley de Cambio Climático que se iba a reformular este Real Decreto y por eso también lleva tiempo ahí como atascado. Eso es. Y ahora por fin se ha dado luz verde a algo que además es curioso porque acaba diciendo que entra en vigor el 1 de enero de 2025. Sí. El borrador. Eso, a lo mejor eso es una de las cosas que cambia. Eso puede ser que cambie directamente. Entonces tenemos ese nuevo Real Decreto que intuyo que no cambiará mucho, será un título así tipo Real Decreto que crea el registro de huella de carbono, de compensación, proyectos de absorción, bla, 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 o sea, es porque es de estos títulos de Real Decreto enormes, pero sí que tiene varias cosas interesantes, Vale. porque abre obligación por primera vez de cálculo de huella de carbono a algunas organizaciones y entidades, que ya lo comentamos más adelante. Pero es que hasta ahora el cálculo de huella de carbono existía la sistemática, existía el registro, pero era 100% voluntario. A partir de ahora empieza a ser obligatorio, no para todo el mundo, pero sí para un buen puñado de empresas empieza a ser obligatorio, y entidades también, no solo empresas. Eso es. También, como novedad gorda, esto es como el resumen gordo, luego vamos al detalle. Obligatorio para algunas empresas el cálculo. Obligatorio para quien haga el cálculo Tener plan de reducción. tener un plan de reducción con un horizonte temporal de 5 años mínimo, que incluye medidas concretas Vaya. de cómo vamos a conseguir esa reducción.
Entonces, bueno, es obligatorio tener esto y además no solo nos obliga a hacerlo, sino que va a haber que publicar esta información y reportar esta información. Vaya, eso Es un tendrá poco que lo- ir a los informes de sostenibilidad, entonces, ¿no? Esto tiene que ir a los informes de sostenibilidad, exactamente. Entonces, como veis, aunque parezca un Real Decreto como muy inocente, ¿no? Salvo el tema de la huella, pues esto afecta bastante más de lo que pueda parecer. ¿Qué tiene también cosas nuevas? Pues una cosa que ya creo que ya habíamos comentado, que hacían falta nuevos tipos de proyectos de absorción. Hasta Eso ahora es. solo se permitía eso de plantar árboles y que crezcan en zonas que no fueran bosque y a previas y incendios también, me parece, se permitía y alguna cosa así. Ujú. Y ahora por fin ya se empieza a trabajar un poco con ese enfoque que habíamos hecho ya un poco de adelanto cuando hicimos el episodio sobre carbonocultura. Eso es. Y ya se empiezan a tener otros sistemas o otras metodologías de absorción, como por ejemplo la fijación de carbono en el suelo, lo que llaman el carbono azul, que es todos los flujos de carbono en ecosistemas marinos, y otras sistemáticas de depósito de CO2, ¿no? Hay varias opciones, lo cual es también muy interesante. Muy interesante. De esto de carbonocultura hicimos 2 programas. El Sí. 70 con el reglamento y el que vino Orson Acosta, que fue el 73. Así que podéis echar vistazo a la hemeroteca por si alguien tiene curiosidad y se lo perdió en su momento. Otra cosa nueva que a mí me ha llamado, esta es una de las que me ha llamado la atención, que es que se puede inscribir ahora mismo también a partir de este nuevo Real Decreto huella de carbono para eventos. Hasta ahora Ujú. solo se admitía el de organizaciones. Es una novedad. Con la cosa de que además los que sean eventos que se consideran gran evento, que se considera gran evento a partir de 1.500 asistentes, es obligatorio además que se verifique ese cálculo de huella. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, también se podrán inscribir, supongo que también para facilitar ese tema de compensación de emisiones en grandes eventos. Así que, muy bien. ¿Qué más cosas cambian? El alcance 3. Nuestro querido alcance 3 en el cálculo de la huella de carbono. Ujú. Hasta ahora, con el nuevo cambia, pero hasta ahora era voluntario, 100%, incluir el alcance 3. No había, y de hecho lo habitual y lo que nos encontrábamos en el 90% de los casos que se ven, porque podemos consultar ese registro y ver lo que hay y qué se ha dicho y qué dato dan y qué alcances han utilizado, casi todo eran alcances 1 y 2, que eran los obligatorios, y esto hasta ahora cambia, porque solo es voluntario para pymes. Anda. El resto de las organizaciones que no sean pymes van a tener aplicación progresiva, no han dicho todavía cuál va a ser el periodo, pero van a tener que tener obligatoriamente que incluir ese alcance 3. Y de hecho está previsto que en la web de la Oficina Española de Cambio Climático publiquen ese calendario, cuando esté claro. Entonces, preparémonos para este famoso alcance 3, que tantos dolores de cabeza sabemos que da Sí. y que genera para ir preparando, buscando datos, información y demás. De hecho, leí en LinkedIn alguna crítica a esta modificación. Por eso es que no se supone que íbamos a reducir las obligaciones son de sostenibilidad a las empresas y ahora bla, 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 bla. ¿Cuántas veces, señoras y señores, habré dicho yo aquí en este podcast que aquí en España nos encanta ser más papistas que el Papa? Y si la directiva pide bla, nosotros en España pedimos bla y bla, bla, pues aquí lo tenemos. O sea, es así. Entonces, ojo con ese alcance 3 porque ya no va a ser voluntario para todo el mundo, solo para pymes. Y luego también hay cambios en la parte de proyectos, esto es para inscripciones de proyectos y eventos, bueno, de empresas y eventos. Y ahora, cuando hacemos proyectos, que hay una sección específica para proyectos de absorción, se mantiene esa validez de 5 años de la inscripción, pero hay algunos cambios, ¿verdad? ¿No? Que nos meten aquí. Tendrá que hacerse una revisión y pone así: por un profesional con conocimiento probado en la materia e independiente al titular del proyecto. Esto es casi como cuando nos auditan o nos verifican la huella de carbono por un lado, pues también tendrá que ser un profesional que nos verifique ese proyecto de absorción si está bien planteado. Efectivamente, y cada 5 años. Y en caso de que haya desviaciones, yo qué sé, pues en caso de plantaciones, pues yo que sé, que muchas marras, que lo que sea, problemas. Que se incendia. Que se incendia, el bosque, efectivamente. por ejemplo. No hay que esperar a los 5 años. Se debe hacer notificación, no dice inmediatamente, pero no hay que esperar
a la notificación de los 5 A años. que toque renovar esa... A que toque renovar, efectivamente. Hay que hacerlo en el momento. Que también está, pues la verdad es que está muy bien. Bien, y cuando nos inscribimos además, otra cosa también muy interesante es que hasta ahora el registro en general era una cosa relativamente sencilla a nivel de trámite administrativo. Había que presentar muchos papeles, pero nada especialmente complejo. Y valía con presentar la calculadora, esas calculadoras que publica el Ministerio anualmente, que te facilitan la vida si no sabes muy bien por dónde tirar con el cálculo de huella, que ya incluyen incluso los factores de emisión nacionales. Y con eso y poco más, 4 datos sobre la empresa ya nos valía para el registro. Ahora, con la nueva modificación, además de la calculadora, es necesario presentar un buen informe de huella de carbono, muy similar a los que se piden. No es idéntico, no es con tanta profundidad, o al menos no parece, por lo que pone en el borrador, como el que te pide, por ejemplo, una ISO 14064 de huella de carbono, que es un señor informazo, pero sí que va a tener que venir acompañado de ese informe. No vale con presentar la calculadora y ya está. Entonces, bueno, también va a implicar a nivel de trabajo un poquito más de esfuerzo, porque tenemos que hacer ese informe y evidentemente meter ese plan de reducción que vamos a tener obligatoriamente que presentar. Y en la absorción, la modificación gorda ha sido que nos van a exigir DNSH. Vamos a tener que entre toda la documentación, porque en absorción sí que hay que presentar mucha documentación en los proyectos de absorción, porque hay que presentar desde la titularidad de la parcela, el archivo digital de la donde está, no sé qué, bueno, muchísimas cosas. Además, nos van a exigir también que presentemos ese documento de no hacer daño significativo, el DNSH, con ese proyecto. Así que se amplía un poco las exigencias a nivel documental, tanto para inscripción de proyectos como para los cálculos de huella de organización. También en la inscripción antes se daban 30 días para responder a la inscripción, ya sea por la oficina o por lo que sea de la comunidad autónoma, que sí lo tiene las competencias, y ahora lo han ampliado un poco más, hasta 3 meses, pero bueno, hay silencio positivo, o sea que también por ese lado, pues ahí está. Bueno, es que yo creo que no daban abasto, sinceramente. O sea, al principio 30 días a lo mejor podían revisar, pero ahora mismo tienen que revisar más documentación. Sí, porque ahora como hay obligatoriedad no van a poder responder. Eso me parece como muy razonable. Y luego también podemos dar de baja los proyectos, ¿eh? No es obligatorio estar ahí para siempre. Y los puede dar de baja la propia administración. Pues yo qué sé, si detectan que la información no es correcta, si la información para la solicitud pues no tampoco, si no se remiten las correspondientes notificaciones cada 5 años sobre el estado del proyecto de asociación o sobre la cesión de las propias asociaciones, pues también lo pueden dar de baja, que esto no venía contemplado en el anterior. Así como tal. Sí. Y luego tenemos un precioso artículo 11, o está previsto que sea el artículo 11, que es el de las obligaciones. ¿A quién nos va a obligar ahora, que decíamos al principio, a hacer ese cálculo de huella de carbono? Pues, señoras y señores, sin sorpresa ninguna, todas las empresas que en España les aplique la Ley de Información Financiera, la 11/2018, las que tienen esa obligación de hacer su estado de información no financiera, tienen obligación a partir de ya, porque esto se supone que en cuanto se publique lo van a tener que incluir, pues van a tener que meter ese cálculo de huella de carbono con probablemente sus 3 alcances. Ya. O sea, hagámonos la idea de que esto aún no está el calendario publicado, pero no seamos tontas ni tontos. O sea, lo más probable es que cuando no se vea el calendario, por lo menos las más grandes, las que eran del primer tramo de información no financiera, las de 500 empleados para arriba, seguro que les va a caer el alcance 3. A lo mejor las de 250 todavía libran, pero va a caer. Sí. Y según el borrador con los datos de 2024, o sea... Sí, además, según el borrador, bueno, a ver cómo reajustan eso, pero sí. Pero no solo son las empresas las que esto también es muy interesante, porque además van a ser los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades del sector público estatal. O sea que entra aquí, sobre todo la Administración del Estado, y veremos las comunidades también viendo esto, a ver si toman nota y se lo aplican. Entonces aquí esto es un plan para
Sí. arrastrar a todo el mundo, como sabemos, que nos gusta mucho hacer. Empezamos por los grandes y también un poco con esa idea que yo creo que ya lleva en general el gobierno nacional desde hace bastante tiempo diciendo que la administración pública también debería ser ejemplo. Claro. Entonces, como aplican mucho esa idea de la administración tiene que ser ejemplo, si exigimos a las empresas, también nos lo exigimos a nosotras como administración, pues ahí tenemos también a Enoch, que le tocará seguro. Si no, hacerla, estudiarla o algo Estudiarla parecido. seguro, hacerla ya veremos. Hacerla ya veremos. Y más o menos esa es la idea del nuevo Real Decreto. Esperamos a ver qué día nos lo publican en el BOE. Siempre digo el BOPA porque me sale automático del Principado de Asturias. En el BOE, en el estatal, que caerá en cualquier momento, pero dudamos, ¿verdad?, que haya muchos cambios respecto a esto que os acabamos de contar. Es un borrador bastante cortito, son 7 hojitas, que está bueno, está bien, está interesante. Yo creo que, bueno. Hay muchos matices, redacción de alguna frase. Bueno, pero al final las partes más importantes yo creo que las hemos contado. Sí. Y bueno, si queréis leerlo, estarán en las notas del programa. Efectivamente. Como siempre. Sí, efectivamente. Tanto el borrador como el enlace directo para la consolidada cuando sea publicada. Así que nada, genial. Tenemos episodio listo para hoy. Muy bien. Así que recordad que si tenéis que hacer estado de información no financiera, vais a tener que incluir esos cálculos de huella de carbono, probablemente con alcance 3 y con ese plan de reducción. Por favor, no nos olvidemos de ese plan de reducción. Mejor ponerse a hacerlo que perder el tiempo en llorar. Sí, directamente. Muy bien, ¿nos vamos? Nos vamos. Pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos.